Muy bien, ahora sí vamos a iniciar el primer bloque denominado Orientaciones para la Evaluación Diagnóstica y tenemos el agrado de dar el pase a Pilar Butrón. Adelante, Pilar. Muchísimas gracias, Julio. Hoy día, como ya habíamos adelantado un poco, vamos a seguir conversando sobre la evaluación diagnóstica y sobre todo, o poniendo un énfasis en la evaluación diagnóstica inicial. Les voy a compartir ahora la presentación que tengo. Como ustedes ven, nuestro título es Evaluar para planificar, porque todo lo que vamos a mirar ahora juntos es justamente esta relación estrecha entre la evaluación y la planificación. Ahora, aunque ahora nos vamos a centrar en este aspecto particular, en este momento particular de planificar y cómo la evaluación entra a tallar ahí, es muy importante dar este marco súper claro de cómo la evaluación no es que aparece en algunos momentos y en otros no, sino la evaluación es ese aspecto clave que acompaña todo el proceso de aprendizaje. Es decir, entra a tallar en la planificación. Yo no puedo planificar sin evaluar. Yo no puedo ayudar a mi estudiante en su proceso de aprendizaje si es que no evalúo, porque es la única forma en la que yo tengo de recoger información. Y la evaluación finalmente también me ayuda a determinar niveles de logro que voy a poder ir como informando a los demás, a los mismos estudiantes, a las familias, ¿verdad? Es como tener este corte, este momento donde hago un pare para mirar qué es lo que está pasando con el estudiante, con sus aprendizajes, y colocar algún nivel de logro al respecto. Entonces, es importantísimo mirar cómo la evaluación, aunque en este momento la vamos a trabajar muy centrada en la planificación, la evaluación es un elemento clave que nos permite constantemente recoger información y diagnosticar. Es decir, la evaluación diagnóstica no es cosa solamente de un inicio de año escolar, es cosa de todo el tiempo en el que estoy trabajando con el estudiante, ya que siempre voy a ir diagnosticando qué es lo que está pasando con sus aprendizajes para a partir de ello generar experiencias, marcar ciertas actividades o acciones que lo ayuden a ir avanzando en el desarrollo de sus competencias. Entonces, aquí sí me quiero centrar en algo muy importante que se relaciona justamente con esto. ¿Por qué necesito evaluar antes de iniciar el trabajo con mis estudiantes? Esto es importantísimo, lo tenemos como mucho en el discurso, solemos hablar mucho de siempre hablamos de evaluación diagnóstica antes de empezar el año con los estudiantes o al empezar el año con los estudiantes, pero no todos los docentes hacemos esta evaluación diagnóstica, no todos los docentes vamos recogiendo información antes de empezar a trabajar con nuestros estudiantes. Y esto es sumamente importante porque aunque mis estudiantes vienen de un grado, vienen por ejemplo de un tercer grado y ahora están conmigo en un cuarto grado, no quiere decir que todo aquello que corresponde al tercer grado fue realmente lo que él aprendió y lo que él tiene como parte de sus comprensiones. Entonces, ¿cómo puedo saber yo qué es aquello que él tiene y aquello que todavía no ha aprendido? Necesito evaluar. La evaluación es aquello que nos permite enfrentarnos a la vida en general. Entonces, la evaluación, como ya veníamos viendo en el webinar anterior, es parte de la vida. Es algo que hacemos constantemente y que necesitamos hacer. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la tienda y queremos comprar, no sé, algún tipo de pan y encuentro varios tipos de panes allí, yo evalúo tomando en cuenta varios aspectos qué pan comprar. Quizá por el gusto que tienen las personas que están en casa, qué es lo que les gusta más, quizá porque a lo mejor estoy a dieta y hay un pan que me ayuda a comer un poco menos de harina, quizá porque el pan es más grande o más pequeño, porque es más crocante y nos gusta más crocante. En todo momento estoy evaluando. La evaluación es inherente a nuestra vida, entonces mucho más es inherente al proceso de aprendizaje y también es inherente al proceso de planificación, por tanto, ¿no? Yo planifico el desarrollo de los aprendizajes de mis estudiantes, planifico para ello, entonces la evaluación es un punto clave ahí porque me permite obtener información y tomar decisiones. Entonces, miremoslo de este lado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué necesito evaluar antes de iniciar el trabajo con mis estudiantes? Para conversar sobre esto, les he traído algunos casos que hemos ido como conversando y que tienen que ver con algunas cosas que nos suelen ocurrir. Como les decía, todos sabemos que tenemos que evaluar cuando los estudiantes llegan con nosotros y empiezan el año escolar.
pero no siempre lo hemos hecho así, o no siempre sentimos que es importante hacerlo. Y les presento el primer caso. Pedro ha recibido a su grupo de estudiantes y les ha dado la bienvenida. Como efectivamente estamos a distancia, lo ha hecho a través de mensajes de texto, porque no tienen internet, muchos de sus estudiantes no tienen acceso a internet, entonces lo ha hecho a través de mensajes de texto, se ha comunicado con las familias y ha hablado con ellos para que en algunos casos se han conectado todos, y en algunos casos han hecho toda la llamada, y en algunos casos ha hablado con las familias para que se los comuniquen a sus hijos pequeños. Él ha conversado con las familias para saber cómo están, cómo se sienten, al empezar el año escolar. Ustedes saben de que venimos de una situación súper compleja, entonces él recoge toda esa información para saber cómo están anímicamente, qué es lo que les ha pasado, cómo está también el estudiante y cómo está la familia. Esto le ha tomado tiempo. Me imagino que mirando a un estudiante, conversando con uno, con el otro, toma tiempo. Entonces, él se da cuenta que esto le ha tomado tiempo y por ello ha decidido que ya no va a recoger más información, ya ha recogido información sobre cómo están sus estudiantes y cómo están las familias, y va a empezar ya con la primera experiencia de aprendizaje, para no perder más tiempo, porque él piensa que esto necesita empezar ya, porque si no, no le va a alcanzar el tiempo para trabajar todo lo que necesita trabajar con los estudiantes. Cuando Pedro empieza a trabajar con los estudiantes y les plantea la primera experiencia de aprendizaje que él diseñó para trabajar con ellos, se da cuenta que sus estudiantes no están entendiendo, que sus estudiantes le hacen muchas preguntas y aún con las respuestas no conectan muy bien con la situación que le han planteado, que él les ha planteado. Se está dando cuenta que a pesar de que trata de acompañarlos lo más que puede, se les está haciendo muy difícil el proceso. Entonces, como sus estudiantes no logran avanzar, Pedro se pregunta, ¿qué está pasando con mis estudiantes? Si estos son los aprendizajes que corresponden al grado en el que están. Es decir, yo estoy trabajando con estudiantes de cuarto grado, yo estoy trabajando los aprendizajes pensados en cuarto grado. ¿Por qué no están trabajando bien? ¿Por qué no están logrando avanzar? ¿Qué está pasando con ellos? Eso es lo que se pregunta Pedro frente a esta situación. Pedro ha hecho todo un recojo de información, pero no precisamente en relación a aprendizaje. Un buen recojo de información sobre cómo están los estudiantes, cómo se sienten las familias, los estudiantes, pero no llegó a hacer este recojo de información sobre sus aprendizajes porque sintió que iba a perder tiempo. Pero ahora, frente a la situación en la que está, él debe retroceder y pensar, creo que necesitaba recoger información sobre en qué estaban mis estudiantes, qué lograban hacer y qué todavía no lograban hacer, para a partir de ello poder trabajar con mis estudiantes. Y efectivamente, no es que le voy a plantear experiencias que sean chetas, al contrario, le voy a plantear experiencias que sean retadoras, pero que sean alcanzables, que conecten con sus aprendizajes previos. El segundo caso es el caso de Lucía. Lucía ha empezado a trabajar con sus estudiantes a distancia y como no los conoce, porque ha recibido un grupo nuevo, les envió una carta de bienvenida a ellos y a sus familiares. Un bonito gesto, ¿verdad? Dándoles la bienvenida. En la carta, además de darles la bienvenida, también les comentó que iniciarán las clases con unas pruebas escritas para todas las áreas. Cuando llegaron las pruebas enviadas por la profesora, por Lucía, a los estudiantes y a sus familias, los estudiantes pasaron muchas horas del día respondiendo las preguntas, haciendo todo lo que se les había planteado, y después de 15 días, Lucía ya tiene todas las pruebas resueltas, tiene toda la información que quería recoger, pero los estudiantes están sumamente agotados y hasta asustados, porque piensan que como han sido una serie de exámenes los que han hecho y de pruebas, piensan que eso va a quedar en una nota. Entonces están pensando, ¿tendré una nota aprobatoria o no la tendré? Entonces están centrados en eso y están agotados y asustados. Después de mucho trabajar, Lucía logró corregir todas las pruebas y observar la información que obtuvo sobre ellas. Pero se dio cuenta que había información similar en el portafolio que ella no había logrado observar y que los estudiantes habían enviado, le habían enviado a ella por internet, por medio del WhatsApp, en fin. Se da cuenta que había información similar y que había información en el CIAGIE que también daba información similar.
Entonces, Lucía ahora definitivamente está agotada, sus estudiantes también, y hay información con la que no cuenta. O sea, cuenta con información que ya tenía en el portafolio, en la carpeta de recuperación, en el CIAGIE, pero a pesar de la información que recogió, hay información que es clave y que no recogió, porque como no había comparado la información previa entre el portafolio, la carpeta, el CIAGIE y lo que ella pensaba recoger en relación a las competencias, ahora tiene información muy similar, pero hay información que le falta. Entonces, ¿qué pudo hacer Lucía para no agotarse tanto ni agotar a sus estudiantes y aprovechar más la información que ella tenía? Hubiese sido interesante que Lucía pudiese revisar primero la información que tenía de los estudiantes. Alguna de esa información no la voy a tener hasta que tenga contacto con los estudiantes, pero por ejemplo la información en CIAGIE es información a la que puedo acceder y darme cuenta de en qué no tengo información, para a partir de ello determinar, sobre estas competencias necesito recoger. Esto es importante porque a pesar de que yo reciba un grupo de estudiantes del que no tengo mucha información sobre el desarrollo de sus competencias, yo docente tengo que decidir a qué le voy a poner el foco para recoger información en este momento. Es decir, voy a pensar qué es aquello que es lo primero que necesito saber y sobre lo primero que tengo que trabajar, porque son competencias que me van a permitir o van a habilitar el que el estudiante pueda seguir desarrollando otras competencias o lo van a ayudar. Un tercer y último caso, Hernán empezó a trabajar el 1 de marzo y buscó información sobre sus estudiantes. Registró en el CIAGIE, conversó con el docente que estuvo con ellos en el grado anterior, tuvo la suerte de poder contactarlo, no todos lo vamos a poder tener, revisó la carpeta de recuperación de los estudiantes que la llevaron, entró ella en algunas dudas y entrevistó a las familias. Hizo un recojo de información de todo lo que pudo tener a mano. Luego de ello, después de ese tiempo de revisar todo esto que tenía a mano, se ha conectado con ellos para darles la bienvenida y conocerlos un poco más. Además, les ha planteado algunas situaciones significativas para ver qué nivel de desarrollo de las competencias tienen. Es decir, como ella sabe sobre qué cosa tiene información, lo que está haciendo es ir sobre ciertas competencias que no tiene información. Entonces, plantea ciertas situaciones que son significativas, que no son la idea, no le dan al estudiante la idea de que está haciendo exámenes y pruebas que podrían funcionarlo, sino les plantea una situación interesante y ve cómo frente a eso los estudiantes van reaccionando y qué van haciendo. En algunos casos tiene acceso a la información porque se le envían por internet, en algunos casos es complejo, entonces llama por teléfono a algunos, conversando, recoge alguna información. En algunos casos también envía mensajes de texto y les pide responder a ellos para tener un poco de información sobre también cómo están escribiendo, qué es lo que están pensando, qué es lo que saben o no saben hacer. A partir de todo esto, él ha explorado muchas formas de recoger información con sus estudiantes. Formas que a lo mejor no teníamos pensadas cuando estábamos en la escuela, porque los teníamos allí, uno a uno, nos veíamos. Con toda esta información, él se ha dado cuenta qué cosa es aquello que sus estudiantes requieren consolidar en sus aprendizajes, en el desarrollo de sus competencias, y empezará a partir de ello a trabajar con ellos. Ahora, la pregunta es, ¿será suficiente la información que recogió? Ahí es donde entra también un aspecto muy importante. Yo no voy a poder recoger información sobre todas las competencias que tengo en el currículum, pero sí voy a poder determinar, a partir de mi análisis experto como docente, qué es aquello que necesito recoger y sobre qué necesito poner el foco primero. Ya tenemos un grupo de competencias seleccionadas según la RDM 193, pero además, yo como docente voy tomando decisiones y me doy cuenta que yo necesito que ellos puedan expresar sus ideas con claridad y que puedan producir textos y que puedan leer textos, porque esto me va a ayudar, por decir algo, en otras áreas también. Entonces voy a poner mi foco en ver si eso lo tienen desarrollado o no, y es una de las primeras cosas que voy a analizar. ¿Quiere decir entonces que la evaluación diagnóstica solamente la puedo realizar en este momento al inicio? No, a lo mejor recojo un poco de información aquí que me ayude a ir avanzando y a ir generando experiencias retadoras, pero luego voy a ir recogiendo más información que me permita saber cómo están mis estudiantes y cómo van avanzando y en qué otras cosas tengo que poner énfasis en el trabajo que voy a plantear. Entonces, volvemos sobre la pregunta. ¿Por qué necesito evaluar antes de iniciar el trabajo con mis estudiantes? Necesito hacer esto porque me permite conocer el nivel de desarrollo de las competencias de mis estudiantes.
lo que me va a ayudar a varias cosas, a brindarles información sobre sus avances y dificultades. Los estudiantes tienen que saber qué es aquello que pueden hacer y aquello que no. No es información que voy a guardar como docente solo para mí, o que la voy a comunicar con al papá y mamá, pero no al niño. Al contrario, el estudiante tiene que saber, mira, hemos encontrado que has avanzado en esto, esto y esto otro, pero todavía tienes dificultades en estos aspectos y tenemos que trabajar sobre ello. No hay mejor cosa que el estudiante comprenda en qué tiene todavía dificultades para que pueda a partir de ello él también poner de su parte y trabajar en esos aspectos claves a desarrollar. Entonces, lo van a ayudar a enfocarse en aquello en lo que tiene que mejorar. También nos ayuda a plantear situaciones retadoras, pero alcanzables. Es decir, esto que le pasó a Pedro, ¿no? O sea, él pensó, está en el 4º grado, aprendizajes de 4º grado, pero no contó con que, y no es solamente por una cuestión de pandemia, no contó con que a veces, por no decir casi siempre, en el aula tenemos una variedad de niveles de aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes tienen sus competencias en diferentes niveles y, por tanto, yo voy a encontrar que mis estudiantes, mi aula es un grupo heterogéneo. Frente a eso, yo tengo que trabajar con esa heterogeneidad. Entonces, yo, docente, si sé en qué tienen fortalezas, en qué debilidades, qué cosas les falta desarrollar, voy a poder plantear situaciones retadoras, pero alcanzables. Poniendo sobre todo el énfasis en aspectos claves para el desarrollo de la competencia. También me va a permitir conocer las fortalezas de las y los estudiantes para realizar un mejor proceso de mediación. Si yo sé que Juanita tiene alguna dificultad, yo durante mi proceso de mediación voy a poner un foco allí. No tiene tan desarrollado el trabajo autónomo, voy a poner el foco allí para ayudarla a ir desarrollando esta autonomía. Me permite también ayudar a que los procesos de aprendizaje de los estudiantes sean más rápidos y sin tantos retrocesos. Es decir, yo planteo una situación y si es que la situación los estudiantes no la pueden comprender porque está muy lejos de lo que ellos pueden trabajar en ese momento de acuerdo al nivel de desarrollo de sus competencias, lo que va a pasar es que yo me voy a demorar mucho más e inclusive voy a tener que retroceder buscando qué es lo que están saliendo mis estudiantes frente a eso para ayudarlos a avanzar. Cosa que no tendría que hacer si yo ya recogí información o si trabajo en base a la información que recogí sobre el nivel de desarrollo de competencias de mis estudiantes. ¿Cómo realizar este proceso de evaluación diagnóstica al iniciar el año? Porque como decimos, la evaluación diagnóstica la realizo durante todo el año, recojo información siempre para saber qué está pasando con sus aprendizajes. Pero quiero hacer esta de inicios de año. ¿Cómo es que realizo este proceso de evaluación? Primero, identifico las competencias seleccionadas para la etapa de conciliación de aprendizajes 2021. Eso quiere decir que en relación a la RDN 193, que hay un grupo de competencias seleccionadas, voy sobre ellas para ver cuáles son. Mi estudiante no puede haber trabajado otras, puede haber trabajado otras, pero estas son las mínimas indispensables. ¿Más allá puedo ir? Sí, pueden haber otras competencias que trabaje o que mi estudiante haya trabajado el año anterior. Recopila, busca toda la información existente sobre el desarrollo de las competencias, portafolio del estudiante, carpeta de recuperación, si es que la llevó o no la llevó, la evaluación de fines de año escolar 2020, una entrevista con el docente, las calificaciones registradas en el CIAGIE. Analiza esa información, no solamente la obtengas, analízala, evalúala, date cuenta de qué es aquello que los estudiantes lograron y qué es aquello que todavía no están logrando. En el caso de las competencias seleccionadas, para las que ustedes consideren que no tienen información, es sobre ellas que ahí voy a poner el foco en el recojo de información. Si yo ya tengo información sobre algunas, voy a recoger información sobre las que no tengo información. Y es ahí donde entra este proceso de plantearle situaciones a los estudiantes para poder recoger información sobre aquello que no tengo información. Aquí he puesto esta diapositiva porque es interesante pensar en qué voy a evaluar. Si yo voy a plantear situaciones significativas, ¿qué es lo que voy a evaluar? Quiero observar, necesito observar el desarrollo de sus competencias. Entonces voy a observar un actuar competente. Para un actuar competente, el estudiante pone en juego un montón de elementos. Sus conocimientos, procedimientos que conoce, las ideas previas, sus creencias, sus valores, muchos elementos. Cosas que quizá yo no voy a poder visualizar. ¿Yo qué voy a poder visualizar? Su actuar competente. Pero su actuar competente va a reflejar todo aquello, va a dejar ver todo aquello que el estudiante conoce. Él va a combinar todos esos saberes para mostrarme su actuar competente. Entonces,
yo me voy a centrar no en separar o desmenuzar el conocimiento chiquitito con el procedimiento, por separado, no. Yo necesito ver un actor competente y cómo usa eso frente a una situación significativa que le genera un reto, que es un problema porque no sabe cómo resolver. Entonces, importante, ¿qué evalúo? Evalúo los niveles de desarrollo de la competencia. Para eso observo los estándares y, claro, tomo como referente el nivel del estándar que está más cercano al grado en el que esté el estudiante. Pero no quiere decir que es el único que voy a mirar. Voy a mirar el estándar que está por debajo y el que está por encima, porque es muy posible que tenga estudiantes que tengan aprendizajes por debajo del nivel o por encima del nivel, o aprendizajes que están en el nivel. Importante, voy a evaluar competencias y por tanto los estándares son aquellos elementos que me van a permitir mirar ese progreso de la competencia. Entonces, si evalúo competencias, lo que yo voy a evaluar no son estas habilidades reproductivas o memorísticas o mecánicas. Haz la operación, haz la suma, haz la resta, que no son malas, pero no es lo que me va a dar información sobre una actividad competente. Si yo le planteo una situación problemática, él sí va a pensar él mismo, ¿qué es lo que tengo que hacer frente a esta situación? Y va a poner en juego lo que él sabe hacer para enfrentarse. Y yo voy a poder mirar qué puede hacer y qué no, para saber en qué ayudarlo. Entonces, yo evalúo recogiendo información a partir de situaciones que le planteo que tienen que ver con que él experimente, evalúe, que cree proyectos, contextualice, haga un análisis, reflexione, me dé ideas sobre cómo solucionar algo, ¿verdad? Cree. Entonces, ¿qué producciones me permiten evaluar que el estudiante puede combinar esos recursos? ¿Cómo me doy cuenta que el estudiante combina esos recursos frente a una situación? ¿Qué situaciones le puedo presentar? ¿Qué producciones y actuaciones me pueden dejar ver eso? Que es de alta demanda cognitiva, que no es que lo ve y ya tiene la respuesta. Al interior de Perú Educa, ustedes van a encontrar, ahora Julio nos va a contar con detalle, van a poder encontrar unos fascículos que se han elaborado con situaciones significativas para el recojo de información. Estas situaciones significativas nos plantean un reto, una situación y un reto, y le plantean al estudiante algo frente a ello. Frente a esto, le dan algunos elementos y el estudiante, al analizar esto, pone en juego sus competencias para resolver la situación planteada. Por ejemplo, aquí tenemos uno. ¿En mi colegio toleramos el bullying? Se pregunta. Entonces, lo que está pasando es que le van presentando al docente qué es lo que tiene que hacer para presentar esta situación, que presentan un caso, por ejemplo, el caso de Dana, que es el caso de este estudiante, que habla justamente de esta situación, y le presentan una serie de elementos, de recursos que pueden contribuir a que tenga mayor información sobre el caso de Dana y pueda generalizar un poco más. Frente a ello, le plantean, ahora tú escribe una carta abierta, que podría ser una carta, podría ser una infografía, podría ser cualquier elemento que ayude a que la información sea comunicada por el estudiante. Y en esa carta abierta sobre el rechazo al bullying, en la que debes incluir una propuesta para una convivencia armoniosa, considerando los derechos y la dignidad de las personas, y te dan algunas ideas de qué es lo que debe contener. ¿De dónde voy a sacar toda esa información? En los recursos que me dieron, hay información que yo debo usar, porque me han dado fuentes, para que yo pueda trabajar esto. ¿Qué es aquello que espero observar en el estudiante? Para ver la evidencia, aquí al costado ustedes ven esta carta, que está pequeñita, la van a poder mejor ver cuando entren a ver los fascículos. La niña ha escrito su carta y la ha enviado. Tenemos evidencia de lo que hace un estudiante frente a esa situación. La carta abierta del estudiante a la comunidad educativa, en esa carta esperamos observar cómo argumenta su posición contra el bullying, basándose en los valores que él o ella misma tiene. También habla de los aspectos que lo hacen único a él y a otras personas, así como tiene en cuenta los principios universales. ¿De dónde sacó esta información? De esas fuentes que también le hemos planteado o le hemos citado para que él pueda utilizar. Sustenta la importancia del diálogo y la mediación como mecanismo para resolver conflictos y prevenir situaciones de violencia. Da a conocer las normas que contribuyen a una buena convivencia a partir de la evaluación de acuerdos, normas, basándose en los derechos y los principios democráticos. Menciona estrategias para regular sus emociones ante situaciones de bullying. Propone acciones para una convivencia armoniosa a partir de la deliberación sobre el bullying.
fundamentando sus propuestas en los derechos y la dignidad de las personas. Esto es alto, pero esto los extrae el estudiante a partir de las fuentes que leyó, pero no solamente no coge la información de las fuentes y la copia aquí. Tiene que hacer todo un análisis y tiene que escribir una carta donde se ve que efectivamente ella o él han puesto en juego todo lo que sabían hacer para escribir esta carta. Además de encontrar aquí información relacionada al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, yo podría encontrar información sobre comunicación. Esta misma situación me puede permitir recoger información sobre comunicación. Y podría yo ir viendo la situación para ver de qué otras competencias o qué otras competencias puedo recoger con esta misma situación. Esto lo voy a encontrar en los recursos y orientaciones que están en el repositorio. Ahora Julio, al final de la presentación, nos va a contar un poco cómo ingresar a este lugar para poder acceder a esos ejemplos de situaciones significativas para la evaluación diagnóstica en las diferentes áreas. Estos son ejemplos, no los tengo que tomar tal cual. Por eso también tienen ejemplos de lo que hacen los estudiantes como para que podamos guiar el trabajo que vamos haciendo. Esto es lo que vamos a ver con Julio. Yo me quiero quedar antes de darle el paso a Mariela con esta frase que para mí es muy importante. La evaluación para diagnosticar no solo es al inicio del año. Ahí falta una coma, es siempre. Entonces, importantísimo que nosotros lo veamos así. La evaluación diagnóstica no es algo que hago solamente al inicio del año, sino es algo que hago durante todo el proceso para recoger información e ir retroalimentando al estudiante, ir retroalimentando las experiencias que voy planteando e ir retroalimentando mi práctica, cómo hago, cómo me acerco, mis estrategias. La evaluación es la fuente de información que me permite mejorar mi práctica y llegar de mejor manera al estudiante, y también le permite mejorar al estudiante porque tiene la información clara para él. Adelante, Mariela, muchísimas gracias.